Ya tenemos problemas con el internet. Bueno, como les decía, estamos finalizando el tema del choque de Jesús con los fariseos y queremos culminar con algunas cosas que se nos quedaron en la enseñanza anterior. Queremos compartir con todos ustedes esta parte de la palabra de Dios que creemos es bastante importante, porque los fariseos buscaban, si lees los evangelios, con respecto a los fariseos, ellos estaban buscando siempre ser alabados por los hombres, siempre ser señalados como justos y como buenos delante de los hombres, pero se habían alejado totalmente de Dios. Jesús los denuncia y les dice que ellos dejaron la palabra de Dios, la anularon para imponer sus tradiciones y dejaron el mandamiento de Dios, tanto que prohibían que los padres ayudaran a sus hijos, que los padres bendijeran a sus hijos, que los padres que los hijos, hicieran algo por los padres. Entonces vamos a comenzar la parte final de este estudio. Comparte, investiga las cosas que decimos, investígalas, estúdialas, está pendiente de todo lo que hablamos, porque lo hacemos para la gloria de Dios y queremos que Dios te bendiga a través de su palabra. Entonces te invito a leer Marcos capítulo 7, el verso 10 en adelante, para que entremos en lo de la escritura, para que entremos en lo de la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, verso 10 en adelante, dice nuestro Señor Jesucristo: pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera sin remisión. Pero vosotros decís, si alguien dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada en favor del padre o de la madre, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Bendícenos con tu palabra. Ayuda a estos hermanos oyentes a volverse a la palabra de Dios, que es tu intención y nuestra intención, Dios mío. Rompe las cadenas, las ataduras, quita toda confusión, líbranos de sembrar confusión. Ayúdanos a motivar a las personas a que se vuelvan a la Biblia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gracias por atendernos, gracias por aquellos que nos dicen las cosas, gracias por compartir sus opiniones. Dios les bendiga grandemente. Llegamos a la conclusión del conflicto que tuvo en ese momento Jesús con los fariseos, porque tuvo varios choques con ellos, tuvo varios problemas con ellos. Jesús siempre les respondía llamándole hipócritas, casi siempre. Y en este caso, los fariseos querían
querían que los discípulos de Jesús se sujetaran a las doctrinas y mandamientos de hombres que ellos tenían como doctrina, como fundamento, habiendo dejado la palabra de Dios. En la enseñanza de ayer hablamos muy contundentemente que Jesús los enfrentó y en ningún momento le cedió, porque Jesús no le cedía a nadie, mi hermano. Mientras que alguien no tuviese la palabra de Dios, Jesús no lo iba a respaldar. Si tú y yo no tenemos la palabra de Dios como la autoridad suprema, no tendremos el respaldo de Jesús. Ten por seguro que no tendremos el respaldo del Espíritu Santo. Ten por seguro que la voluntad del Padre no está en nosotros. Si nosotros tenemos en poco la Biblia, como muchas personas se atreven hasta a enseñar y a predicar, la Biblia es algo como para tener una idea de conducirnos. No, la Biblia es la palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios. La Biblia confirma la historia, no la historia la Biblia, es la Biblia la que dicta la historia a este mundo. La Biblia ya dijo cómo iba a terminar este mundo. Eso ya lo dijo la Biblia. La ciencia, tenemos la costumbre y hasta predicadores que caen en cuentos raros, tratando de exaltar a la ciencia cuando confirma la Biblia, cuando la misma Biblia es la que confirma la ciencia. La misma Biblia es la que dice lo que es totalmente científico. ¿Por qué? Porque la ciencia de hoy en día, de la cual Pablo dijo que nos cuidásemos, un día dice otra cosa, pasan 10 años después dicen otra cosa. Pasan 15 años después, esa otra cosa que dijeron la cambian por otra cosa. Y así la ciencia es inconstante porque vive cambiando de opinión. En cambio, el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra de Dios nunca pasará. Esta es la palabra de Dios que sostiene el universo. Esta palabra sostiene el sistema solar y todo lo que nos rodea lo sostiene la palabra de Dios que constituyó el universo. Así como esta palabra sostiene todas las cosas, también te sostendrá a ti y me sostendrá a mí si permanecemos en ella. Jesús es muy contundente contra aquellos que anulan la palabra de Dios. El Señor jamás va a respaldar a las personas que cambiaron la palabra de Dios por supuestas revelaciones, por supuestas idas al infierno, hermanos, que dicen disparate, dicen cosas tontas y terribles. ¿Y cómo uno se da cuenta que son cosas tontas y terribles? Por la palabra de Dios, porque le llevan la contraria a lo que el Señor dice. En este caso de Marcos capítulo 7, todo comenzó porque ellos creían que el que no se lavaba las manos para comer era inmundo y estaba mal y estaba en pecado. Cosa que la Biblia señala claramente que es pecado y que está mal, que es lo que a Dios le irrita y cómo o a quién Dios bendice. Usted y yo no tenemos la autoridad para decir qué es malo y qué es bueno. Fíjate, mi hermano, lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Nosotros no somos quien para compararnos con otros. Ese es un error grave que mostraban los fariseos. Siempre querían buscarle los defectos a Jesús para acusarle. Siempre querían buscarle los defectos a los discípulos para acusarles. Pero ellos nunca querían vivir la palabra de Dios. He visto mucha gente, ahora que nos hemos dedicado a predicar, cuando habla conmigo, yo no les digo nada, ni los condeno. Yo dejo que hablen. Pero veo que siempre tratan de autojustificarte. No, yo hago esto, yo hago lo otro, yo esto, pero nada de la Biblia. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Tienes que ponerte claro. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Nadie se va al infierno porque hizo o no hizo. La gente se va al infierno porque no confió en lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La doctrina fariseo siempre quiere agregarle algo a Jesús. Siempre quiere agregarle algo a la salvación que viene en Cristo. ¿Me entiendes? Hermano, hay una confrontación tremenda. Porque esa doctrina farisaica está en la iglesia conservadora y en la iglesia liberal. Es un evangelio de obras. Yo hago esto, yo hago obras de caridad para irme al cielo, yo ayuno no sé cuántas veces para no perder la santidad, para no perder la salvación. Hay gente que se atreve a decir que el que no va a un culto se puede quedar del arrebatamiento. Hay gente que se atreve a decir que el que no va a un ayuno se puede quedar del arrebatamiento. Hay gente que se atreve a decir que si usas una corbata de tal color o una ropa de tal situación, te puedes ir al infierno. Mi hermano, cuando todas esas cosas son mentiras y no tienen que ver nada con la salvación de tu alma, es la sangre de Cristo que derramó en la cruz para comprarnos, como está escrito en Apocalipsis capítulo 5, al que está sentado en el trono y al Cordero sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Por su sangre preciosa que la derramó por ti y por mí. Amigo, Jesucristo murió por ti en esa cruz. Jesucristo lo hizo para demostrar el amor de Dios hacia ti. A ti te parece locura, pero Dios te mostró lo que es capaz de hacer para salvarte. Pero tienes que venir al arrepentimiento. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tienes que arrepentirte y concentrarte en las cosas que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos encontramos hoy en día con esta fiebre farisaica, que yo tengo que hacer algo de más para poder permanecer en la salvación, que yo tengo que hacer alguna cosa humana dictada por los hombres para salvarme. Pero Efesios capítulo 2 verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, tú te portas bien, yo me porto bien, es porque Dios ya había determinado que todo el que creyese y fuese arropado por la gracia de Cristo tuviera un buen comportamiento. Tú, si crees que te estás portando bien para ser salvo, estás perdido. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hoy estaba hablando con alguien y ese alguien, bueno, pudo reconocer que a veces hay personas que caen en pecado, ejemplo, en fornicación, en adulterio, porque a los que profetizan mentiras no los ponen en disciplina, y a los que predican estupideces no los ponen en disciplina, pero a los que caen en algún pecado porque fueron débiles o algo, no solamente los ponen en disciplina, los difaman, los lanzan hasta por las redes sociales y dicen cayó de la gracia. Pero Gálatas explica que aquel que se quiera justificar por las obras de la ley y por las cosas que hace y quiere decir que es salvo por eso, ese es el que está caído de la gracia. Te vuelvo a repetir el texto, está en Gálatas, pero no me acuerdo del capítulo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú crees que por diezmar mucho, ofrendar mucho, ayunar mucho, orar mucho,
vigilar mucho, ir al culto todos los días, ¿eres salvo? Estás caído de la gracia, mi hermano. Aquí lo que te salva es Jesucristo y amar y creer su palabra. Y esa palabra va a producir en ti ese hombre interior y te va a dar la vida espiritual para que ores para Dios, para que ayunes para Dios, para que vivas para Dios y para que hagas el bien en el nombre, es decir, en el carácter, en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, estamos en los tiempos finales y la iglesia, en vez de crecer en la palabra de Dios, se está alejando de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias con muchas multitudes, pero alejadas totalmente de lo que Cristo desea. Cristo siempre ha deseado en nosotros que la palabra y el conocimiento de Dios esté en nosotros. Juan capítulo 17, verso 3 en adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces al único Dios verdadero, mi hermano? ¿Conoces a Jesucristo, a quien Él envió? Porque eso mismo lo dice Jesucristo. ¿Conoces los pensamientos de Jesús? Porque Jesús aquí, en el capítulo 7, verso 13 y 14, dice de la siguiente manera, de Marcos, capítulo 7, verso 13 y 14, dice Jesús así: anulando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Qué hacen las tradiciones? Anular la palabra de Dios. ¿Qué hacen las tradiciones? Anular la palabra de Dios. Alguien me dijo, es que los dogmas de hombres son buenos. No, mi hermano, no son buenos. Ahí ya no está Dios. No, que aquí tenemos unos reglamentos y los repiten tanto que se atreven a decir, el que no cumpla estos reglamentos está en pecado. No, mi hermano, así piensan los fariseos. Jesucristo no piensa así. Si tú inventaste un reglamento y te pusiste a decir que eso era pecado porque tenían que sujetarte a ti y porque a ti te dio la gana de decir que X cosa era pecado cuando la Biblia ni siquiera está pendiente de eso, tú estás caído de la gracia y tu culto al Señor es en vano, porque Jesucristo lo dice. Porque Jesucristo es el Señor. Porque Jesucristo es Dios en la persona de su Hijo. Tú, ni yo, ni tú, ni nadie es superior a Jesucristo. Ni un librito con contenido de reglamentos y estatutos creados por los hombres, ¿basándose en qué? Porque no se basan en la palabra de Dios. Y si te llegan a decir, o si tú estás diciendo que hay que sujetarse a eso, porque esos fueron hombres de Dios que lo dijeron, que es casi lo mismo que la Biblia, eres mentiroso, eres mentirosa, y la palabra de Dios no está en ti. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Dios quiere que tú le conozcas, y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, es a través de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de toda la Escritura. Jesús avala el Antiguo Testamento y dice que ni una jota ni una tilde pasarán antes que todo se cumpla. Entonces las personas quieren agarrar pedazos de la Biblia a su conveniencia para ver a quién le pueden quitar dinero, para ver a quién pueden saquear, para ver a quién pueden someter. Y las personas, como están atontecidas, como no les gusta leer la Biblia, mira, fíjate, pasas por las casas por aquí cuando se va la electricidad y la gente está así, ¿ve? Así está la gente, ¿ve? Hipnotizados totalmente. Y los evangélicos, ¿sabes qué? Escuchando profecías de 5 a 7 minutos, profecías que en su mayoría son manipuladas por espíritus malos, por espíritus de adivinación, por gente mentirosa que nunca profetiza conforme a la palabra de Dios y nunca te mandan a leer la Biblia y a volverte al Dios de la Biblia. Mi hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿De qué lado estás tú? Sí, ¿de qué lado estás tú?
¿Del lado de la doctrina de los fariseos o del lado de la Biblia? Yo me puse del lado de la palabra de Dios. Y la gente con el tiempo se va dando cuenta. Mira, a veces predicamos por aquí, subimos el mensaje a YouTube o a TikTok y en vez de agregarse más gente, ¡pum! Se sale más gente del canal. Y después vienen y se agregan otros. Pero no estamos vendiendo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Por multitudes. ¿Por qué? Por fama. ¿Por qué? Por dinero. Por aplausos. Mi hermano, son los fariseos los que les gustan los aplausos. Son los fariseos que quieren quedar bien delante de los hombres. ¿Tú quieres quedar bien delante de los hombres fallándole a Dios? Pedro lo dijo. Miren por ustedes mismos si está bien obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué es obedecer a Dios? Que si la Biblia dice una cosa y el predicador, el pastor, el profeta, el evangelista dice otra cosa, obedecer a Dios es decir, eso que usted está diciendo no lo dice la Biblia, sin gritar, sin dividir iglesias, sin buscar problemas. Eso que usted está diciendo no lo dice la Biblia. No, pero es que usted tiene que entender que son otros tiempos. No, que usted tiene que entender que también hay personas que son tontas y usted no puede llevarme la contraria porque le puede caer el juicio de Dios. Usted no puede llevarme la contraria porque si usted se sale de nuestra cobertura va a fracasar porque nosotros no somos como los de aquí, tampoco somos como los de allá. No, usted se sostiene en la palabra de Dios y dice, no, escrito está, Jesucristo dijo así y usted está diciendo lo contrario. Y alguno de los dos tiene que estar equivocado, mi hermano. Esto es un camino de dos opciones, el que está bien o el que está mal, el que se va a ir para el cielo y el que se va a ir al infierno. Tienes que analizarte si vas acorde con los pensamientos de Cristo, si eres uno con Jesucristo. Si eres uno con la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Tenemos que analizarnos a ver si estamos de parte de Cristo. Porque cuando estemos de parte de Jesús nos van a criticar, nos van a señalar. Y los cristianos que no amen la palabra de Dios van a comenzar a decir cosas de nosotros. Nos van a llamar locos, nos van a llamar fanáticos. Y algunos se van a atrever a decir que estamos endemoniados, como dijeron de Jesús. A Jesús lo llamaban loco y lo querían agarrar y que porque estaba fuera de sí. A Jesús lo llamaban endemoniado. A Jesús lo llamaban samaritano. ¿Sabe qué era ofensivo decirle a un judío samaritano? A Jesús lo intentaron apedrear varias veces porque se sostuvo en la palabra de Dios. Claro, Él es el verbo encarnado. Él es la palabra de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios expresada para nosotros, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado en tiempos antiguos a los padres, en los profetas, ahora nos habla en este tiempo en el Hijo. Así dice Hebreos 1. Ahora, ¿de parte de quién estás tú? ¿Estás de parte de la palabra de Dios? Porque si estás de parte de la palabra de Dios, te van a tratar, te van a perseguir como persiguieron a Jesús, como persiguieron a Pedro y a Juan, como persiguieron a Pablo, los que contradicen la palabra de Dios. Mira, mi hermano, si tú no estás en las cosas de la palabra de Dios, si tú no estás al día en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, tú vas a ser cómplice de muchas persecuciones contra otros hermanos en Cristo. Tú te vas a prestar para difamar a otros predicadores si tú no estás pendiente de las cosas que dijo Jesucristo. En el verso 14 dijo, entended. Hermano, pidámosle a Dios en oración que nos abra el entendimiento. Pidámosle a Dios en el corazón orando. Pidámosle que su palabra produzca fruto en nosotros. Pidamos a Dios en oración que esa palabra produzca en nosotros frutos, como dice la Biblia. Es la semilla, la palabra de Dios, la que nos hace producir frutos para Dios.
No me canso de repetir Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne no beneficia para nada, dice en mi versión corregida. Las palabras que yo os he hablado, espíritu son, vida son. ¿Hasta cuándo vas a entrar en un estado de negación? Abre la Biblia, ponte a leer la Biblia y deja que la palabra de Dios trabaje en ti. Deja que la palabra de Dios trabaje en ti. ¿Y sabes qué es bonito? Cuando tú llegas a tu iglesia lleno de la palabra de Dios y recibes lo que es el mensaje de Dios, confirmándote todo lo que te ha dicho en la casa, en el trabajo, porque tienes pendiente el mensaje del Cristo de la gloria. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes invalidaron la palabra de Dios para imponer vuestras tradiciones y son unos hipócritas. E Isaías lo dice, que en vano me rinden culto porque han impuesto enseñanzas de hombre. ¿Qué están enseñando en tu iglesia? Revisas lo que el predicador dice, revisas lo que el invitado dice, revisas lo que tu pastor dice, o eres de esos que a todo le dice amén. Te vamos a quitar la mujer, amén. Te vamos a quitar el carro, amén. Te vamos a quitar la ropa, amén. Te vamos a dejar en la calle, amén. Y como están gritando, y como están brincando, y como están diciendo cuánta cosa le pasa por la mente, y tú tienes la mente lejos de la palabra de Dios, a todo le dices amén. Pero si tu corazón está en la escritura, como dice el proverbio, hijo mío, atiende a mis razones, atiende a mis mandamientos, hijo mío, atiende a mis enseñanzas, te va a ir bien, mi hermano. Y cuando las personas comiencen a desecharte y a echarte a un lado, ten por seguro que el Cristo de la gloria es cuando más estará cerca de ti, mi hermano. ¿Qué quieres hoy en día? ¿Qué quieres hoy en día? Mi hermano, de verdad, ¿qué quieres? ¿Quieres a Jesús de la Biblia? ¿Quieres la palabra de Dios? Hermano mío, necesitamos de la palabra de Dios. Yo reconozco que cada día necesito de la palabra de Dios. Yo reconozco que cada día necesito que esa palabra me alimente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. La profecía que se va a cumplir es la profecía de la Biblia. El plan que se va a cumplir es el plan de Dios, el de la Biblia. Las metas que se van a cumplir es lo que Dios ha predestinado para sus hijos. Las profecías de catástrofes que vienen a este mundo, las que se van a cumplir, son las de la Biblia. No viene paz, no viene seguridad, viene juicio y destrucción. Y te voy a decir algo. La iglesia en Venezuela le ha fallado al Cristo de la gloria. Es una iglesia corrupta. Es una iglesia que se vende por los chavos. Es una iglesia que le dice amén al anticristo. Es una iglesia que ha dejado el mandamiento de Dios y por dinero y por posiciones políticas y por posiciones económicas y por quedar bien con la sociedad y no ser perseguida, ha callado el mensaje de la Biblia. Comparte este mensaje. De algo nos tenemos que morir, mi hermano. Comparte este mensaje. La iglesia en Venezuela es corrupta. Toda la iglesia en Venezuela es apóstata. Se ha alejado de la palabra de Dios y traen profetas que los están engañando, como esos profetas que contradecían a Jeremías, como esos profetas que hasta le pegaban a Jeremías, diciendo que venía paz, que venía prosperidad, que las cosas iban a quedar bien, que Nabucodonosor, que el imperio iba a traer otra vez los vasos a la casa de Jehová dentro de tanto tiempo. Y Jeremías se les levantaba y les decía, no le hagan caso a esos profetas, viene ruina, desgracia y destrucción, porque el espíritu fariseo, ese amor a la grandeza, ese amor a las tradiciones, ese amor a estar bien
con los políticos, ese amor a estar bien con la sociedad, esas ganas de ser aplaudido y de recibir billetes, lo tiene la iglesia evangélica en Venezuela. Es corrupta. Son unos inútiles buenos para nada que se han alejado del mandamiento de Dios y el Señor se las va a cobrar. Aquí estoy. El que quiera hablar conmigo, venga y hable conmigo. Pero te voy a decir una cosa, hombre de Dios. Si tú no te vuelves a la palabra de Dios, te voy a decir una cosa, mujer de Dios. Si tú no te vuelves a la palabra de Dios y dejas de estar imponiendo tus propios pensamientos y trayendo a esos falsos profetas que están llenando de esperanzas engañosas al pueblo venezolano, te va a caer el juicio de Dios, inútil, bueno para nada. ¿Oíste? No sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que no toma por inocente al malo. Te lo quería decir. Vamos a ver cómo tratamos el mensaje a las iglesias. Vuélvete a la Escritura, vuélvete a la palabra de Dios. Porque cosas grandes Dios va a hacer a través de aquellos que aman su palabra y están dispuestos a decir las verdades de la Biblia, solamente a repetir la Escritura. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4. Te comprometo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia, nadie te menosprecie. No nos dé miedo repetir la palabra de Dios. Ellos van a decir otra cosa, nosotros tenemos que decir, la Biblia dice, Jesús dice, Dios dice en su palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Vuélvete a la palabra de Dios, mi hermano, para que veas la gloria de Dios en medio de los juicios de Dios a este país y a Latinoamérica. Dios te guarde, Dios me los bendiga mucho. Compartan esto, compartan este mensaje, porque los ministerios proféticos luchando por la verdad están llamando a las iglesias, a los siervos de Dios, a que se vuelvan a la Escritura, porque muchos han anulado la palabra de Dios para imponer sus propios cuentos de hadas, para imponer sus propias fantasías, para imponer sus propias ideas y sus propios reglamentos, y lamentablemente le va a caer el juicio de Dios primeramente a la casa de Dios. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ten misericordia de nosotros, Señor amado. Ten misericordia de este país. Líbranos de esta maldición que tiene el Estado. Abre los ojos de los predicadores. Abre los ojos de la iglesia a que se vuelvan a la Escritura, Señor amado, para poder ver tu gloria, para poder ver tu grandeza. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, unta colirio en los ojos de los incrédulos, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados. Que estas enseñanzas, Señor, golpeen el corazón del creyente para que vuelvan a la Biblia, que es tu palabra, Dios mío. Yo creo que hemos predicado tu palabra, Señor amado. Enmudece la obra satánica, enmudece los planes satánicos que tienen velada a la iglesia. Tú sabes que el enemigo siempre ha querido robar la palabra de Dios desde el huerto del Edén. Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Dios te bendiga.